Amigos, bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina y esta es nuestra exégesis simple para la fiesta de la presentación del Señor. De antemano pido disculpas por la condición de mi voz, he estado un poco enfermo, pero espero que el mensaje, que es lo más importante, pueda llegar muy bien a cada uno de ustedes. La fiesta de la presentación del Señor, que es siempre el 2 de febrero, puede caer en cualquier día de la semana. Cuando coincide con el domingo, tiene prelación sobre las lecturas que hubieran sido proclamadas ese domingo. Entonces, esa es la razón por la que en este domingo tenemos la fiesta de la presentación del Señor. El texto que vamos a escuchar es tomado de San Lucas, así que dispongámonos con una pequeña oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como de costumbre, vamos al texto, aquí lo tenemos, y encontramos que es un texto más bien extenso. Son 19 versículos del capítulo segundo de San Lucas. Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 40. Empecemos por leer el texto en español. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto a Cristo, al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse había vivido 7 años con su marido, y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Empecemos por hacer una anotación que es litúrgica, pero que creo que nos orienta mucho. Claramente estamos ante un texto que pertenece
al ciclo de la infancia del Señor. Pero por otro lado, litúrgicamente estamos en el tiempo ordinario. ¿Cuál es la razón de la inserción de esta fiesta en el tiempo ordinario? Pues la razón está en los 40 días, que era lo que prescribía la ley de Moisés. Es decir, la ley de Moisés decía que la purificación de la madre tomaba 40 días, después se supone que se hacía la presentación. Esto quiere decir que han pasado 40 días desde la fiesta de Navidad, el 25 de diciembre, hasta llegar al 2 de febrero. Por eso tenemos esta festividad. Observemos de entrada cómo, al igual que en otros textos propios de la infancia del Señor, hay una hermosísima combinación de lo humano y de lo divino. Son gestos tan sencillos, tan cotidianos, un bebé que puede ser cargado y al mismo tiempo un Dios que se hace presente en su santuario, como lo dice la primera lectura de la misa de la presentación, una lectura tomada del profeta Malaquías. Es decir, que en la humildad de ese bebé, que por ejemplo Simeón toma en sus brazos y levanta, pues estaba aconteciendo la visita de Dios que por primera vez entraba en su santuario, lo divino y lo humano. Otro aspecto que yo creo que es bueno tenerlo en cuenta antes de irnos a los versículos que son del 22 al 40, el capítulo 2 de Lucas, es quiénes son estos personajes. Y nos damos cuenta que Simeón y Ana son de esas personas que podemos llamar o podemos identificar como los pobres de Yahvé. Personas sin relevancia social, personas sin gran poder o ningún poder político, personas sin la fuerza y la influencia que tiene el dinero, y sin embargo, personas llenas de Dios, llenas de las riquezas de Dios y capaces de reconocer el obrar de Dios. Esto ya nos indica que la mejor manera de comprender el texto es adoptar también nosotros la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Vayamos entonces a esos versículos, son de San Lucas, y empezamos, por supuesto, por el versículo 22. Kai jote eplespesan gemera y tu castarismu auton, cataton nomo museos, anegagon auton eis hierosolima, parastesai tocurin. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dos palabras claves son la palabra cazarismos, que está indicando la purificación. Este es un término muy importante dentro del esquema general de la ley de Moisés. En la ley de Moisés, lo puro y lo impuro, pues tienen su propio lugar. Y por consiguiente, pues uno tiene que eh, tener muy claro qué es lo puro y qué es lo impuro. Pero hay que tener un gran cuidado para no identificar lo puro con lo bueno, limpio, virtuoso, y por consiguiente lo impuro con lo pecaminoso. El hecho de que una mujer tenga su periodo normal o el hecho de que quede embarazada y dé a luz, eso, según la ley de Moisés, incluye una forma de impureza. Pero esa impureza no debe interpretarse como pecado. Estudiando este tema, he visto que tal vez lo que más nos ayuda para comprender cuál es el papel de la legislación sobre lo puro y lo impuro en la ley es lo que podríamos llamar un recurso pedagógico. Un recurso pedagógico que básicamente quiere
invitarnos a hacer una pausa y como una introspección. Por eso las leyes de pureza tienen que ver con todo lo que implica el fluir de la vida, los alimentos, la sexualidad, el dar a luz, la muerte. Comprender esto, yo creo que nos ayuda a valorar qué era lo que quería la ley de Moisés, sin caer en actitudes arrogantes que a veces se dan. Actitudes arrogantes como despreciando toda esa disposición propia de la ley de Moisés. Mira, efectivamente, las leyes que hablan de lo puro y lo impuro, repito, nos quieren invitar a hacer una pausa, nos quieren invitar a detenernos, detener nuestros apetitos, detener nuestras pretensiones, detener nuestras certezas, detenernos porque estamos frente a un misterio. Se nota muy bien en el caso de la sexualidad. El sexo no es un juego más, entre los juegos que puede haber en la vida, entre los entretenimientos. El sexo no es un entretenimiento. Entonces, cuando se dice que en tales días de la mujer no debe haber sexo, lo que se está diciendo es, detente y descubre en ella algo que no es un juguete. Cuando la ley de Moisés dice, si tocaste accidentalmente a un cadáver, quedas impuro por el resto de ese día, pues lo que se está diciendo básicamente es, no trates a un cadáver como una cosa. Y por eso es necesario un periodo que es el que corresponde a esta palabra, katarismos, un periodo de purificación. El papel de la purificación es precisamente esa pausa. Le has dado un hijo, le has dado a luz un hijo. Eso es algo profundo, eso es algo serio, eso es algo que cambia la vida. Entonces, yo pido que asociemos las leyes de pureza, las asociemos con lo que nosotros llamaríamos una especie de pausa, o si quieres de otra manera, una especie de retiro espiritual. Detente, haz retiro, entra en ti. Entonces, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, dice aquí, oficialmente, en la ley de Moisés, se pedía la purificación de la madre, fundamentalmente porque en el parto hay derramamiento de sangre, y la sangre está implicando el fluir de la vida. Por eso todo lo que tiene que ver con la sangre, la vida, la muerte, el sexo, está conectado con leyes de pureza. Entonces, la purificación era de la madre, pero es muy interesante que Lucas habla de la purificación de ellos, lo cual sin duda nos habla de una profundísima asociación entre María y José. Otro aspecto que hay que destacar aquí es la obediencia. Kata tonomum museos. Y esto de seguir la ley, lo acostumbrado en la ley, lo prescrito en la ley, eso es muy importante dentro de este texto. Es decir, que tanto en José como en María, tanto en Simeón como en Ana, lo que nosotros encontramos es una actitud de obediencia, una actitud de recepción de la palabra de Dios, del querer de Dios. Esta es otra de las características de los que llamamos los pobres de Yahvé. Le dan muy poco crédito al mundo, muy poca importancia a las pretensiones de este mundo, pero al mismo tiempo tienen siempre el corazón muy abierto para todo aquello que Dios quiere, para todo aquello que Dios manda. De manera que cuando encontremos más adelante, tanto en Lucas como en Mateo, encontremos los textos de las bienaventuranzas,
ya sabemos que se refieren a este tipo de personas. Personas que tal vez frente a los valores de este mundo no pintan mucho, pero que son tan cercanos al corazón de Dios. Personas que están, podríamos decir, muy atentos, con el oído muy atento a su voz, a su voluntad. Y entonces se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, y dice, anegagon auton, anegagon es, anabo es tomar hacia arriba, levantaron, se lo tomaron. Autón es a Jesús, ese pronombre se refiere a Jesús. Es Jerusalén, se lo llevaron a Jerusalén con un propósito. Tiene un infinitivo de auristo. Parastesa y toculio. Paristemi es un verbo compuesto de la preposición para, el verbo histemi. Y histemi es poner, dejar en algún sitio, situar, localizar algo. Para indica una proximidad, como de que está al lado. Paristemi significa como poner al lado de alguien. Básicamente la idea es lo que traducimos en español con el verbo presentar, para presentarle al Señor. Pero nos damos cuenta por el significado de paristemi que quiere decir también ofrecer. Y ese es el sentido original de esa legislación. Se ofrece al primogénito, se ofrece a este niño al Señor. Eso es lo que se quiere hacer con ese acto, según la ley de Moisés. Continúa diciendo Lucas, Cajos gegraptai en nomo Kyrie, así como está escrito en la ley del Señor, Otipan arsen, dianoigon metran, hagion to Kyriu pietesotai, como está escrito en la ley de Moisés. Pan arsen, todo varón primogénito, o sea, todo masculino. Arsen es un ser masculino, todo lo masculino. Dianoigon metran, que abre, literalmente es que abre la matriz. Hagion tocurio crepestepe, se le llamará santo del Señor. Veamos cómo aparece en el latín. Sicut scriptum est in lege Domini, omne masculinum ad apparens bundum sanctum Domino vocabitur. Es decir, que en ese primogénito, que es como la primicia de la fecundidad de una familia, tiene que estar ya la claridad de la bendición de Dios y de la entrega a Dios. Pero además de eso, que era con el acto mismo de presentar, es necesario recuperar a ese niño. Y esto se hacía reemplazando la ofrenda humana, porque no hay sacrificios humanos en la ley de Moisés, por una ofrenda de animales. Kaituduna y para dar sacrificio, catato eiremenum en tonomo curio, como está dispuesto, como está acostumbrado, en tonomo curio, en la ley del Señor. Seugos frigonon, edio nosus peristeron. Entonces, lo que está dispuesto en la ley es Seugos trigonum, 2 tórtolas. Literalmente, Seugos significa un par de tórtolas. Edio nosus peristeron, o 2 pichones de paloma, peristerones de las palomas. Tal vez, si ustedes son curiosos, les haya llamado la atención que se dice un par de tórtolas o 2 pichones. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no dijo un par de tórtolas o un par de pichones? Las tórtolas eran más valiosas que los pichones de paloma, las crías pequeñitas de paloma. Y puede decirse que la ofrenda mínima, lo mínimo que había que ofrecer, era precisamente esos 2 pichones de paloma. O sea que María y José
lo que ofrecen es la ofrenda de los pobres. Vuelve a la idea, ¿no? Son los pobres de Yahvé. Pobres porque no cuentan frente al mundo. Pobres porque están muy, muy atentos a la voz de Dios. Estamos hablando de pobres de Yahvé. Y pobres porque realmente tampoco tienen grandes recursos y lo que dan es la ofrenda más pequeña que era posible. La palabra Zeugos está emparentada con lo que es el yugo de un arado. Entonces, Zeugos tribonon está indicando como una especie de yugo de tórtolas. Como quien dice, lo grandioso sería entregar un yugo, el yugo, o sea, un par de bueyes, eso sería lo grandioso. Pero por supuesto muchos no podían dar un yugo, o sea, no podían dar un yugo de bueyes. Entonces se conservaba la palabra eh, yugo, zeugos, se conservaba esa palabra, pero se decía un yugo de tórtolas, así como un juego de palabras, ¿no? Un yugo de tórtolas. Pero si ni siquiera eso puedes dar, entonces, pues entrega por lo menos unos 2 pichones de paloma, para los cuales ya ni siquiera se utiliza la palabra yugo o la palabra zeugos. Es interesante cómo en ese versículo está toda una escalera descendente que nos muestra cómo María y José y por lo tanto Jesús están en el mínimo del mínimo. Esto se conserva también en el latín, ¿no? Par turturum aut duos pulos columbarum. Par turturum, un par de tórtolas, un yugo de tórtolas podríamos decir, ¿no? Haidú, anthropos en Jerusalén, o onoma Simeón, έχω άνθρωπος ούτως, δικαίος καί ευλαβές τους δεχόμενος παράκλησιν του Israel. Caidú, que es una manera de introducir, una manera de enlazar un elemento nuevo en la narración. Aquí en español traducen por he aquí, supongo que en latín lo traducen por ecce, del 25, ecce homo erat in Jerusalén. Entonces, Haidú anthropos en Jerusalén, o onoma, para el cual el nombre es Simeón, Caigo anthropos y este hombre era Dicaios. Dicaios, como hemos comentado en otras oportunidades, quiere decir aquel hombre que es justo, y justo quiere decir aquel hombre que se ajusta al querer de Dios, que se ajusta a la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir Dicaios. Eulabés suele traducirse aquí por diadoso. Eulabés tiene una etimología muy particular. Ese eu está indicando algo que es bueno. Y la vez proviene del verbo lampano, que quiere decir recibir. Entonces es el que es bien recibido o el que recibe bien. Esa es la etimología antigua de la vez. En todo caso está indicando un espacio de cercanía, de apertura frente a Dios. Podríamos decir una persona que no solamente cumple, sino que además tiene una relación de acogida con Dios, es acogido y acoge a Dios. Sería un poco guiándonos por la, por la etimología. En latín lo traducen por homo iste justus et timoratus, que parece que se queda corto ese timoratus. Eulabés, pues, es una palabra muy rica en ese sentido. Es el que recibe bien, es bien recibido, en este caso por Dios, ¿no? Luego viene un verbo que va a tener gran importancia en este texto, que es prosdechomai. Prosdechomai, que aquí está en un participio, prosdejómenos. Prosdechomai. Dechomai significa acoger y prosdechomai es acoger por adelantado. Nos da la idea de una expectativa, nos da la idea de una preparación para recibir algo. Prosdejómenos. Entonces, ese es el que está esperando, ese es el que tiene expectativa, es el que tiene el don de la esperanza.
prosdejómenos paracles in tu Israel, y que estaba esperando la consolación de Israel. Kai pneuma en hagion epauton. Y el Espíritu Santo estaba epauton, estaba sobre él. Kai enauto que gerematis menon, hipotukneumatus tu hagiu, y había para él que gerematismenon. Eso viene del verbo germatitzo, un verbo con una etimología extensa y compleja. Pero básicamente lo que significa germatitzo es como la revelación, como una riqueza que se va a un privado. Esa raíz grema que aparece aquí, por eso hay una parte en la filosofía antigua que se llamaba la crematística, es lo que tiene que ver con la administración de riquezas. Crematizo es la participación de una riqueza. Y en este caso esa riqueza es una revelación. Y había para él una revelación tipo tupneumatos tupagio, o sea, había como un bien, un tesoro que se le había dado de parte del Espíritu Santo. ¿Y cuál era ese tesoro? Me ideinet thanaton, no ver la muerte, prin e an ide, ton Christon Kyrie. No ver la muerte sin antes ver al Mesías del Señor. Christón, o es el acusativo, claro, por el verbo jorado que está aquí. Entonces, ton Christón Kyrie. ¿Eso qué quiere decir? El Mesías del Señor. El Mesías del Señor. No vería la muerte sin ver al Mesías del Señor, es decir, al ungido del Señor. Recordemos que en el Antiguo Testamento los ungidos eran básicamente los reyes, y había una promesa preciosa de Dios al profeta David, al rey David, que hablaba de una descendencia perpetua de David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y es impresionante ver que después de destierro a Babilonia, pues no se sabía qué había pasado con esa promesa. Pero Simeón es uno que tiene esperanza. Simeón es uno que piensa que sí puede haber, que sí puede venir, que sí puede conocerse el Mesías, que Dios está vivo y está ungiendo. Y sigue, subraya, o quizás debo decir, sigue subrayando uno de los rasgos de San Lucas, que es su insistencia en el papel del Espíritu Santo, porque dice, Kai Elten, o sea, Simeón, viniendo en tu pneumati, en el Espíritu, esto dieron, viniendo al templo en ese momento. Kai ento eisanagagen, perdón. Kai ento eisagagen, tus gonéis topaidion nisum. Es decir, que él llega al templo, kai ento eisagagen, es decir, en el momento en el que entran, están introduciendo al templo, tus gonéis, los padres, topaidion, del niño Jesús, tu poiese y autus, catato ethismenum tu nom periautum. Entonces, el Espíritu mueve a Simeón para que él entre en el momento en el que los padres de Jesús lo están llevando. Y es interesante que en este texto no hay ningún verbo que tenga por sujeto a Jesús. No hay, por supuesto, ninguna palabra que Jesús diga. Y sin embargo, Jesús es el centro de toda la vida de José y María y es el centro de toda la esperanza de Simeón. Anotemos, aunque sea de pasada, que la expresión catato eitismenum tu nomu pedientu, ese eitismenum
viene de etizo, que propiamente significa lo que se ha vuelto habitual, como se refiere a la ley, es lo que la ley había establecido como costumbre, como norma, y por eso se traduce aquí como lo que la ley prescribía sobre él. Es una construcción griega bastante elaborada, como es tan propio en Lucas. Por ejemplo, el uso de este infinitivo aquí, que no vamos a profundizar mucho en eso, ¿no? Ento eisagagein, ese es un infinitivo. En el entrar los papás, topaidion y es un topoieisel, también en entrar los papás, ¿cierto? Eh, topaidion y es un topoieisel oltus. Entonces, para hacer con Jesús, según lo establecido y lo acostumbrado con la ley de Moisés. Por una curiosidad, miremos el latín aquí, dice, Minduceren puerum, y es un paréntesis de ellos, y faceren secundum, consuetudinem legis pro eo, ¿cierto? Entonces, lo que hemos dicho, según lo que la ley había vuelto costumbre. Kai autos, se refiere de nuevo a Simeón, edexato auto, estas ancalas, kai eulogesen tonteon, kai eiton. Kai autos edexaton. Edexato es del verbo dejomai. ¿Recuerdas que antes se nos escribías a Simeón o prosdejomenos? Es decir, el que está esperando, el que está en expectativa. Y prosdejomai, verbo que encontrábamos antes, quiere decir como recibir por anticipado. Pero aquí lo que se nos está diciendo es dejomai, es decir, ya es recibir. Y esto es muy bello, ¿no? Como el que esperaba anticipadamente, el que esperaba por adelantado, más que esperaba, el que acogía por adelantado, porque eso es lo que significa prosdejo maya, acoger por adelantado, el que acogía por adelantado, podríamos decir a través de la fe, a través de la esperanza, a través del deseo, el que acogía por adelantado, ahora acoge en persona. Es algo muy bello, pero es algo que prácticamente solo lo encontramos en el texto griego, porque está en los verbos que se utilizan, prosdechomai primero y dechomai después. Simeón es aquel que primero acogió en el deseo y después acogió, recibió con sus propios brazos. Una aclaración que hay que hacer aquí es que algunas representaciones pictóricas nos muestran como si Simeón fuera una especie de funcionario del templo y fuera como el encargado de hacer la presentación del niño Jesús. Pues, esto, por supuesto, no es correcto. Simeón no es el que hace la presentación. De hecho, eh, esa presentación o el encargado de recibir eh, esos niños que eran presentados, pues tenía que ser el sacerdote. En ninguna parte se nos dice que Simeón fuera sacerdote. O sea que aquí lo que se nos está mostrando es cómo la esperanza de Simeón no cayó en el vacío. Eso es lo fundamental aquí. Edéxato recibió autor a él, al niño, al bebé, estas ancalas en los brazos. Es muy interesante que ancale, que es el singular, el nominativo singular, ancale hace referencia a los brazos, pero, pero no a lo que nosotros llamaríamos los antebrazos, sino más bien a esta parte de aquí. Es decir, casi que corresponde al regazo. Por eso hay traducciones que también hablan de eso, ¿no? Que nos presentan a Simeón como abrazando, porque recibir en las ancalas es como abrazar, de manera que se podría traducir que tomándolo, lo abrazó, le tomó en brazos, lo abrazó. Kai eulogesen, tonceon, kai eipen, y bendijo a Dios y dijo. Esa parte, ¿cómo la traduce el latín? Accepit eum lo recibió, fíjate, accepit eum, qué bonito, in las suas, en sus brazos, y benedixit deum et dixit, y bendijo a Dios y dijo.
Y ahí viene ese texto que es tan hermoso y que la liturgia de las horas lo recoge como oración de la noche. Lo conocemos en la traducción en latín, es frecuente escucharlo y también en español. En latín encontramos diciendo nunc dimitis, que es lo que tenemos acá, ¿no? Nunc dimitis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. La traducción usual al castellano dice, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus siervos en paz. Nun apolueris tondulon su. Nun ahora, apolues. Apoluo quiere decir eso, soltar, liberar, mm, dejar, digamos, sin ningún encargo. Haz de cuenta como un siervo que tiene que hacer distintos oficios en la casa, terminó lo que tenía que hacer, entonces ese siervo es despachado, es despedido, no despedido porque se quede sin empleo, sino bueno, ya terminaste lo que tenías que hacer. Está ligado, este apolío está ligado pues con una noción de descanso, con una noción de misión cumplida. Entonces, non apolueis tondulon su. Efectivamente, la misión de Simeón era mantener viva la llama de la esperanza. Llama a Dios déspota, que por supuesto es una palabra que nos fastidia, pero no se nos olvide que en griego, despotes está indicando fundamentalmente la persona que tiene el mando máximo, que tiene la posesión, perdón, y que tiene la posesión, por ejemplo, de una hacienda, de una finca. Es el que es dueño de todo y el que es superior a todos. Tiene la palabra despotes, tiene esa doble connotación, ¿no? De dueño y de señor. Catá torremos me iré. Ya me puedes despedir. He cumplido mi misión. Mantuve la esperanza. Entonces, catá torremos el irene. En paz, según tu palabra, ya me puedes despedir. Me puedes dejar libre. Oti eidon, porque han visto hoy ostal muy todo soterion su. Porque han visto mis ojos, hoy oftalmoi mis ojos, to soterion su, la salvación. Y es algo impresionante porque se trata de un ver en el espíritu. Nosotros encontramos esto de ver la salvación, lo encontramos en el Antiguo Testamento también, se habla de ver la salvación. Todos los pueblos verán la salvación de Dios. Y ver la salvación en el Antiguo Testamento es básicamente ver la victoria de Dios. Y uno se puede preguntar cuál es la salvación que está viendo aquí Simeón, porque evidentemente pues la victoria no es exactamente lo que se está presentando en ese momento, es simplemente un bebé, pero ese bebé ya nacido ya es la victoria. De tal manera que nosotros, lo mismo que Simeón, necesitamos esos ojos ungidos, podríamos decir ojos poseídos por el Espíritu Santo, que saben ver las victorias de Dios en lo que no es para nada obvio. Unos papás pobrísimos que apenas tienen para ofrecer un par de tóstolas, un par de pichones de paloma, que llevan un bebecito y ver ahí la salvación de Dios. ¿Y cuál salvación? Pues lo dice el versículo siguiente. O getoimosas, catá proso con panton ton laon, la que has preparado. Es decir, aquí alude el verbo es getoimazo. Getoimazo es preparar. Por ejemplo, cuando Jesús les dice a los apóstoles, preparen lo de la Pascua, que dice ese verbo, getoimazo. Entonces, preparen lo de la Pascua. Pues Dios estaba preparando la manifestación de esta victoria. Catá proso pon pantum ton laon. Literalmente es ante el rostro de todas las naciones, de todos los pueblos. Son palabras inmensas las que está pronunciando Simeón.
Y lo que tiene ante los ojos, repito, es solamente un bebé, pero es un bebé en el que está la salvación de Dios. Yo le pido al Señor que nos dé siempre esa mirada para ver lo que parece pequeño ante los ojos del mundo. Podemos aplicar esto de la mirada espiritual, por ejemplo, a la hostia consagrada. Podemos aplicarlo al poder de los sacramentos. Pensar que cuando se da una absolución, sucede algo tan grande, que es incluso más grande que el universo visible, nos dice Santo Tomás de Aquino. Probablemente el versículo más hermoso es el que sigue. Phos, luz, eis apocalypsin et non kaitoxan lausum Israel. Luz para revelación de los gentiles. Luz que le quite el velo a los gentiles. Me parece que se queda muy corto decir iluminar a los gentiles. Iluminar, y bueno, hay tantas luces que uno puede encontrar. La luz de la filosofía, la luz de la razón, la luz de una inspiración artística o filosófica. Pero aquí de lo que se trata es luz que quita el velo, que muestra la verdad, que revela la verdad, et non, es apocalipsis, et non, para revelación de los gentiles. Kaidoxan y gloria, la de Israel, y gloria de tu pueblo Israel. Diríamos cómo aparece ese versículo que me fascina, el 32. Fíjate cómo es más fiel el latín. Lumen ad revelationem gentium, para que haya revelación en los pueblos, para quitar el velo de los pueblos, para que aparezca la verdad, porque en los distintos pueblos podía haber semillas de verdad, como decía San Justino, el filósofo, podía haber algunos aspectos de verdad, pero de lo que estamos hablando aquí es de quitar ese velo. De ese velo habla también San Pablo en sus cartas, cuando dice que de alguna manera para los judíos el velo era ese apego casi idolátrico a la letra de la ley de Moisés. Entonces, el velo que va a ser arrancado, la revelación que va a ser plena, es algo muy bello, es algo muy bello. Fos eis apocalipsis et non, kai doxan lausum Israel. Kai en hopatereutu, egemeter, thaumatzoites, epitois la lumenio y sepeliautu. Y estaba el papá del niño y la mamá, estaban taumatzoites. Taumatzoites, eso lo hemos encontrado en otros programas de estos. Un taumaturgo es el que hace prodigios, el que hace milagros. El taumazo es el quedarse asombrado, quedarse completamente, eh, podríamos decir, estupefacto, ¿no? Estaban asombrados. ¿De qué? Epitois la numenois perioteo, de lo que se decía de él. Y esto también es muy interesante, porque cuánta es la santidad de María, cuánta es la santidad de José. Y sin embargo, observemos cómo, con toda esa santidad, Jesús siempre va más allá. Jesús siempre nos lleva al colmo de la admiración, nos supera, nos rebasa, ¿no? Es impresionante nuestro Señor Jesucristo, es impresionante. Entonces, estaban asombrados de las palabras que se decían de él. Caiologues en autus Simeón, y los bendijo Simeón. Caieipen pros Mariam, el meter auto, y lo dijo a María, la madre. Y du, putus keitai, keimai, es lo que está dispuesto, lo que está decretado. Entonces se puede traducir así como usted está puesto, este está dispuesto, está decretado. Cutus keitai, eis ptosin, ei anastasin polon en todo Israel.
Este está puesto, eis ptosin, para caída, kai anastasin, para caída y para levantada, para caída y elevación de muchos en Israel. Hay una traducción que se utiliza en el diccionario colombiano que le da como un giro a esta expresión. Dice, este está puesto para que en Israel muchos caigan y otros se levanten. Es una interpretación lógica. Efectivamente, como muestran los evangelios, pues Jesús levanta a los decaídos y ciertamente derriba del trono a los poderosos, como lo anunciaba el cántico de María. Pero hay otra interpretación que me parece muy bonita. Y esa otra interpretación es que Cristo en cada uno de nosotros hace esto. Es decir, que Cristo en cada uno de nosotros nos derriba y nos levanta. Derriba lo que es falso y levanta lo que es cierto, lo que es auténtico. Ahora bien, dice aquí, estosin callanastasin olón, para caída y elevación de muchos. Es interesante que no se dice de todos, sino se dice para caída y elevación de muchos. Como comentaba el Papa Benedicto, es posible que en muchos pasajes el oloi, el genitivo es el que tenemos aquí, olón, oloi también indica a veces algo así como una especie de tomar la parte por el todo, y aunque se diga de muchos, en realidad sí quiere decir todos, como una norma general. O también puede significar que no todo el mundo acogerá a Jesucristo, y los que no acogen a Jesucristo, pues no van a experimentar la caída y la elevación, o la caída y la levantada. Porque eso de caerse, eso de que Cristo me derribe y que Cristo me levante, eso es una gracia, ese es un regalo absolutamente precioso. Y esto es lo que va a hacer Jesús. Y dice, calle y semeyo antilegóndolo, y para señal contradictoria o señal de contradicción. Antilego quiere decir contradecir. Entonces, una señal de contradicción quiere decir una persona que va a despertar esa oposición, que va a despertar esa contradicción. ¿Y por qué Cristo despierta esa contradicción? Pues la única explicación lógica es, Cristo despierta contradicción porque nosotros estamos aferrados a lo que contradice a Dios. Entonces, el que está aferrado al pecado ve en Cristo una amenaza para su forma de vida. Le fastidia a Cristo, contradice el Evangelio de Cristo. Y luego viene la profecía directa a María. Jesús de antes y de ti, pensigen y el leucetai don falla. Entonces, pensigen es tu alma, pensigen su, o sea, literalmente sería cuando tu alma de ti, ¿no? Jesús de autes pensigen, tu alma de ti, y el leucetai don falla. La romperá, la atravesará Ronfalla. Ronfalla es el nombre de la espada más grande, por consiguiente la más terrible que se utilizaba en la de época. La peor de las espadas, esa podría ser una traducción, no es cualquier espada, es la más grande, la más gruesa, la más cortante, la más letal, la peor de las espadas atravesará tu alma. Uno tiembla al escuchar estas palabras, cuando luego ve los múltiples sufrimientos que padeció María. Opos an apocaliptosin, para que se revelen Ekpolón, Carpión y Alobismol, para que aparezcan los pensamientos del corazón de muchos.
Aquí dice, para que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Y lo que creo que no se debe ocultar aquí es que esa revelación de lo que hay en los corazones está ligado a, a esa espada terrible, tronfalla, esa espada que atraviesa. Ese dieleusetai viene del verbo diarjomai. Erjomai es moverse, dierjomai, que tiene incorporado la preposición dia, es moverse a través, es entrar rompiendo. Entonces, literalmente lo que usted está diciendo es que el corazón de María, así roto, revela lo que hay en los corazones. A mí esto me hace recordar una meditación de San Bernardo de Claraval con respecto a la festividad de Nuestra Señora de los Dolores, porque dice San Bernardo que, que efectivamente pues María padeció de una manera horrorosa. Y dice, bueno, pero alguien podría arguir y decir, bueno, pero ella no tiene una fe plena, ella no sabía que Cristo iba a resucitar. Y dice San Bernardo, claro que lo sabía y lo sabía con plena certeza. Como si aquel interlocutor dijera, pues entonces, ¿por qué le dolía tanto, no? Sabiendo que iba a resucitar glorioso. Y me llama la atención, y aquí es donde viene la conexión, me llama la atención la manera como se expresa San Bernardo, donde San Bernardo dice, ¿qué clase de hombre eres tú? Que puedes ver sufrir hacia una madre y eso no te rompe a ti. De manera que el sufrimiento de María, que es el mayor sufrimiento que una persona humana puede tener, el sufrimiento de María revela qué es lo que hay en los corazones y que no conoce, que no atiende ese sufrimiento de María, pues realmente está mostrando qué clase de corazón tiene. Todo este pensamiento de ese versículo lo podemos concretar en una idea muy profunda, y es que el corazón de María es el gran revelador de los corazones humanos. Continúa el versículo 36, que hay en Ana, profetis, Ana, que propiamente si lo vamos a pronunciar como está en griego es Hanna, que hay en Hanna, profetis, Sigater Panuel, Equiles Acer. Y estaba Hanna o Ana, profetiza. Es interesante esto porque, como también se muestra en los Hechos de los Apóstoles, el don de profecía está ligado, por supuesto, a la acción del Espíritu, pero en ningún momento está limitado solamente a los varones. El mismo Lucas nos habla de mujeres profetizas en Hechos de los Apóstoles. Y aquí, pues, evidentemente nos está hablando de una profetisa, Ana. En todos los casos significa una persona que está llena del Espíritu. Otro elemento para destacar aquí es que esta Ana es de la tribu de Aser, porque eso lo destacamos, porque es una de las tribus del norte. Y si nosotros vemos los oráculos de Jeremías o de Ezequiel en el tiempo del destierro, por lo tanto, en una época en que ya el reino del norte y las 10 tribus del norte habían desaparecido, estos profetas hablaban de la restauración de las tribus del norte. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿cuándo sucederá eso? Podemos decir que en este episodio donde está Ana, en esta Ana, de alguna manera se cumplen esas profecías, porque ella, que estaba en Jerusalén, ella era finalmente un descendiente de las tribus del norte. O sea que en Ana, como en semilla, se está mostrando que Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa y efectivamente, Dios el Señor, que dijo a través de Jeremías y a través de Ezequiel que iba a rescatar a las tribus del norte, de alguna manera lo está cumpliendo
de un modo representativo con esta mujer Ana. Haute provebecuia en gemera ispolais, una mujer de edad avanzada, una mujer literalmente envejecida en muchos días. Césasa, metaandros, et vegeta, abotes o partenellas entonces. Césasa, habiendo vivido, metaandros, un hombre, et vegeta, 7 años, apotes partenellas entonces. Partenellas, partenella, literalmente lo que significa es la doncellez, la virginidad. Y cuando se habla de tantos años desde su virginidad, lo que se indica son los años de matrimonio. Por eso, pues aquí se habla de que había vivido 7 años con su marido. Claramente, pues el marido había muerto. Dice aquí, ec processerat in diebus multis, edixerat, ubixerat un viro, anix septem a virginitatem sua. Lo traduce muy literalmente, la mia vulgata, a virginitatem sua. Una mujer, pues, que había conocido el matrimonio, pero que había quedado viuda. Porque luego se nos explica en el siguiente versículo lo que había sucedido. Cayaute Hera, que era el viuda, Feos Etón, Ogdoe contada Tesaron, hasta los 84. Hay una cuestión numérica aquí que puede ser menor, pero que es interesante de todas maneras. Y es que Ogdoe conta, ¿no? Ogdoe conta Tesaron, 84. Si uno hace cuentas, esta mujer debió haberse casado a qué edad, pues probablemente a los 14 años, una cosa parecida. Y ella había conocido en los 70 años siguientes, había conocido el matrimonio y había conocido la soledad. Esos 70 años donde ella conoció el ser amada, ser casada, pero también el abandono, ese número 70 es el número de los años del destierro de los judíos a Babilonia, pero quizás sea un dato un poco lateral, accidental. Jeuk, afístato, G, la cual, pronombre relativo, femenino, Jeuk afístato. El verbo afistemi quiere decir separarse. Ukafístato, tu hierú, no se separaba del templo. Esteiais caideesesi, no se separaba del templo. Y esteiais caideesesin la treusa, mitra gemera. La clave está en la treusa, que de ahí viene la palabra latría, el culto que damos. Dando culto se entiende que a Dios, dando culto a Dios, nesteiais con ayunos, de ese sin con oraciones. Ahí también hay otro dato interesante. No se mencionan las limosnas, no se mencionan. Recordemos que para los judíos las 3 grandes obras de piedad eran los ayunos, las oraciones y las limosnas. Pero no se mencionan aquí las limosnas de ella. ¿Sabes por qué? Porque realmente era muy pobre. Podríamos decir que la limosna que ella daba era su presencia de oración en el templo. Es muy hermoso ver, volvemos al tema, ¿no? Que los pobres de Yahvé, qué pobre es Ana, qué pobre es esta mujer, que no tiene sino, sino su ser, su oración, sus ayunos. Callaute, ejora epistasa, efistemi es llegar, hacerse presente. Callaute, tejora epistasa, haciéndose presente en esa hora. Anthomologeito tofeo, alababa a Dios, anthomologeo mai, es alabar. Anthomologeito tofeo,
alababa a Dios. Kay elale y periautú, estas son las limosnas de ella. Kay elale y periautú, y hablaba del niño, pasin tois prosdejomenois. ¿Te acuerdas que Simeón era un prosdejomenos? Es decir, de aquellos que aguardan con esperanza, que aguardan con expectativa. Pues ella habla a ellos, a los que aguardan con expectativa, Litrosin, Jerusalén. Están esperando la redención de Jerusalén. ¿Y por qué se habla de redención de Jerusalén? Porque Jerusalén estaba cautiva, doblemente cautiva de hecho. Estaba cautiva porque dominaban los romanos y estaba cautiva porque el que se presentaba como rey no era ningún rey. Termina este pasaje que dijimos es un poco extenso, termina diciendo, Kai José Telesan, que inventó terminar, llevar a cabo el verbo pelear, del mismo verbo que utiliza Jesús en la cruz, ¿no? Totel está todo consumado, todo cumplido, todo hecho. Kai José Telesan, pero y cuando cumplieron Panta, Takataton Momon Piriu, o es la cuarta, quinta vez que nos menciona la ley, cuando cumplieron todo lo que mandaba la ley, Epestrepsan se volvieron a Galiladian, a Ispolin Geutón a su ciudad, Nazaret. Volvieron a Nazaret. ¿Qué pasó con el niño? Ogepaidion, Vixanen, Euxanen, ¿qué significa? Es del verbo auxana, auxano es crecer. Kai eketrainto, el verbo tratayo, acuérdate que es el verbo que indica el poder, de viene autócrata, de viene democracia, etc. El niño crecía y se fortalecía. Lerumenum Sofía, lleno de sabiduría, Caijaris de un N. Pautón, y la gracia de Dios estaba en él. Hay tanto para comentar. Yo quiero agradecer a quienes han llegado al final de este programa. Una vez más me disculpo por la condición física limitada en la que me encuentro, pero repito, lo importante es el Señor, lo importante es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Démosle la gloria y la alabanza. Recibamos a Jesús con ese anhelo, con ese amor de Simeón y de Ana, y que la bendición de Dios permanezca sobre nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.